En el día de hoy veremos el reporte de novedades e investigación de accidentes. Para ello hemos preparado este objetivo en tres partes que son las competencias básicas en la expresión y las matemáticas, el aprender algunas técnicas de la conversación oral y escrita y documentos de la empresa con respecto al reporte de novedades e investigación de accidentes. ¿Qué es una competencia clave o básica? Las competencias claves o básicas son aquellas que permiten a todas las personas precisar para su desarrollo personal, así como para ser ciudadanos activos e integrados en la sociedad. Estas competencias básicas, pues, son la matemática y la expresión. Aquí en el gráfico tenemos la matemática, pero tenemos algo que tiene que ver con ella también, como el conocimiento e interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información digital, eso hace parte de las matemáticas, autonomía e iniciativa personal, eso hace parte de la expresión, aprender para aprender hace parte de las matemáticas, la, la parte social y ciudadana hace parte de la expresión. Lo cultural y lo artístico hace parte de la expresión. La autonomía e iniciativa personal hace parte de la expresión. Y la comunicación lingüística hace parte de la expresión. Por consiguiente, esas competencias básicas se pueden reducir en dos fundamentales, que son la expresión y las matemáticas. ¿Cuáles son las competencias básicas? Las competencias básicas son la comunicación en la lengua materna. Para nosotros es el castellano. La competencia matemática, de que ya hemos hablado. La competencia digital, que también dijimos que corresponde a la parte matemática. Aprender para aprender, que corresponde a las dos, tanto a la expresión como a la matemática. Las competencias sociales y cívicas, que corresponde a la parte de expresión. Y el sentido de iniciativa y espíritu de la empresa, que corresponde a la parte de la expresión. Y en ello están resumidas lo que se llaman las competencias básicas. Para ello, para desarrollar estas competencias básicas, pues es necesario tener varias técnicas de conversación oral y escrita. Estas técnicas de conversación nos permiten tener buenas relaciones humanas. Pero, ¿qué son las relaciones humanas? Algunos equivocadamente creen que un buen ambiente de relaciones humanas es aquel en que no hay discrepancias entre las personas y que no todo marcha perfectamente. Y que todo marcha perfectamente. Entonces, existen varios factores para estas competencias de relaciones humanas, que son el respeto, la comprensión, la cooperación, la comunicación, la cortesía. Si nosotros guardamos estos cinco pilares o elementos fundamentales, tendremos unas buenas relaciones con todas las personas. Pero como advertimos antes, no quiere decir que no podamos tener discrepancias. Eh, Siempre se pueden haber algunas discrepancias, pero con respeto, comprensión, cooperación, comunicación y cortesía cuando ellas apliquen. Por lo tanto, hay factores que pueden determinar esta compensación oral y escrita, que hemos denominado como los 10 mandamientos de las relaciones humanas, que son: háblele a las personas amablemente. No hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar. Sonría a la gente. Se necesita la acción de 25 músculos para fruncir el ceño y solo 15 para sonreír. Llame a las personas por su nombre. La música más agradable para el oído de cualquiera es el sonido de su nombre.
Sea agradable, amigable, cortés si desea tener amigos. Sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un placer. Interésese verdaderamente en las personas. Puede simpatizar con ellas y todos si se lo propone. Sea generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y cuidadoso al criticar. Ojo, no criticar. Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás. Se lo agradecerán. Tome consideraciones de los demás. En toda controversia hay tres opiniones o puntos de vista: el otro, el suyo y el correcto. Y esté dispuesto a prestar servicio. Lo que más cuenta en la vida es lo que hacemos por los demás. Si nosotros observamos estas 10 reglitas sencillas de relaciones humanas, seguro que viviremos en armonía y viviremos muy bien con nuestro mundo externo y con todas las personas que se relacionan con nosotros. Una buena comunicación oral exige estas 6 condiciones: sencillez en el hablar, empleo mínimo de palabras, hablar en forma concisa y lógica, fuerza expresiva, considerar que el que escucha es un ser humano y evitar el empleo de palabras groseras y de doble sentido. Si nosotros aplicamos estas 6 sencillas normitas: sencillez en el hablar, no tenemos que ser rimbombantes con unas palabras muy escogidas, etcétera, sino el lenguaje común y corriente, pero bien expresado. Empleo mínimo de palabras, no extendernos mucho para decir una cosa que se podía decir en 2 o 3 palabras. Hablar de forma concisa y lógica, lo que antes te acabo de decir, y la lógica, sobre todo, no ser incoherentes, porque la coherencia es una de las cosas fundamentales que debe tener todo ser humano. Fuerza expresiva, cuando hable, hable con convicción, hable con conocimiento, hable porque sabe lo que está diciendo. Considerar que el que escucha es un ser humano. Siempre tenga presente que le está hablando es a una persona, a un semejante suyo. No le está hablando a un animal, no le está hablando a una pared. Evitar el empleo de palabras groseras y doble sentido. Eso sí que está generalizado, pero por favor, evitar la grosería y evitar el doble sentido. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una buena conversación oral y escrita, es decir, que la gente nos tenga en cuenta por nuestra expresión sincera y verdadera. Las técnicas de conversación oral y escucha escrita nos invitan a que nosotros debemos aprender a escuchar. Nosotros debemos aprender a escuchar y para ello debemos observar estas 8 recomendaciones. Dejemos que el otro hable, mostremos interés, escuchemos. Eliminemos las distracciones. Qué maluco estarle hablando a una persona y haya dedicada al teléfono, al chateo, etcétera. Cosas que no, de pronto no son relevantes, pero eso es una de las cosas que incomodan cuando uno tiene interlocución con otra persona. Póngase en los zapatos del otro. Siempre considere que con el otro que está hablando, pues, qué es lo que desea oír y cómo, en la forma en cómo uno lo estemos expresando de la mejor manera. Sea paciente, no interrumpir. Eso sí que es común. Se está hablando y enseguida vienen las interrupciones, se mete el otro, etcétera. Eso es lo peor que puede haber en una conversación, el mantener la interrupción. Controle las emociones. Para eso ya vimos algo de inteligencia emocional. Cuando hablamos de las interrelaciones interdependientes de las personas, en capacitaciones anteriores hablamos de estas emociones y hablamos de estas situaciones que hemos de tener siempre ante todas las actitudes de la vida. No caiga en la tentación de la crítica. No critiquemos, por favor, eso es lo peor que puede existir. Como que siempre miramos la paja que hay en el ojo ajeno y no vemos la viga que hay en el propio. No critiquemos, tratemos de construir y siempre escuchar y tener una buena actitud cuando el otro interlocutor nos está diciendo algo
y nos está comunicando que pueden ser cosas muy buenas y pueden ser cosas que pronto sirvan para un futuro. Y por último, pues pregunte, no tenga miedo en preguntar. Se ha dicho que cuando uno pregunta hace un acto de rebelión. ¿Por qué? Porque quiere saber algo que no sabía. Y entonces el interlocutor, si está capacitado, le puede dar mucha información al respecto al contestar dichas preguntas. Competencia matemática es o consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos, las formas de expresión, cuando al pensar y razonar, al argumentar, al comunicar, al modelar, al representar, al plantear y resolver problemas, al utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones, utilizar las herramientas de tecnología, información y comunicaciones. Estas competencias matemáticas pues no vienen solas. ¿Por qué? Porque tenemos que adquirir conocimientos, tenemos que tener habilidades y tenemos que tener actitudes frente ante los demás. Esos conocimientos es el saber saber, las habilidades el saber hacer. Si yo digo, soy conductor de un vehículo, saber conducir, no porque tengo pase, ya digo que soy conductor del vehículo. No, es saber hacer. Y saber ser son las aptitudes, tanto como persona como con mis relaciones que tengo que tener con los demás. Y todo esto representa lo que es la competencia matemática. Esa competencia matemática no necesariamente es que tenemos que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. No, es tener conceptos muy amplios, como por ejemplo, ¿qué es una capacidad? ¿Qué es una distancia? ¿Qué es una superficie? ¿Qué es un volumen? Los señores conductores están relacionados siempre con una medida de capacidad. ¿Cuál? El tanque del combustible. Siempre se mide por la capacidad en litros o en galones. Nunca se dice esa tiene la capacidad de 50 centímetros o 100 centímetros cúbicos o metros cúbicos, etcétera, o tiene largo, ancho y alto de tal la capacidad de combustible. No, siempre hablamos en el volumen, que es, perdón, en la capacidad, que es tantos galones, le caben 15, 20, 30 galones al tanque de combustible, y entonces son ese tipo de competencia matemática que debemos tener. No es las grandes integrales, ni diferenciales, ni matemáticas avanzadas, no. Es precisamente saber aplicar esto de la matemática en toda la relación que tenemos nosotros con el universo y con todo el entorno que nos rodea. Todo funcionario atento debe tener estas tres condiciones fundamentales. ¿Cuáles? Ser un captador de estímulos ambientales, función realizada por los sentidos de la vista y el oído. Ser un analizador de los estímulos y creador de respuestas adecuadas. Y realizador ejecuta la respuesta elaborada. La gran pregunta que todos nosotros debemos hacer: ¿somos captadores, analizadores y realizadores? Entonces, por favor, señores, atentos para ser un buen funcionario y reunir estas buenas condiciones. Para hacer un buen informe se necesitan tres cosas fundamentales: ver, mirar y observar. Ya hemos dejado atrás tanto lo de la expresión como lo de la forma de comunicarnos, para entrar ya a cómo vamos a hacer un buen informe. ¿Qué es ver, mirar y observar? Ver es percibir algo material por el sentido de la vista. Mirar es dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello. Y mirar es
algo o alguien con que mucha, observar, perdón, observar es mirar algo o alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Un ejemplo, muchas veces uno va por la calle y alguien le dice, pasé por el lado suyo y ni siquiera me saludó. Sencillamente en ese momento yo iba viendo, pero cuando miro, entonces sí veo que viene un amigo, que viene alguien, y entonces me dirijo la vista hacia él. Y de pronto nos saludamos, pero de pronto no observamos. Porque si alguien me pregunta, ve, se encontró con X persona, y uno le dice, sí, iba por tal parte, y entonces lo vi pasar. Y le pregunté, ¿y cómo iba vestido? Ah, no sé, como que iba de rojo, de amarillo, tal. Pero si de pronto describe, no iba un vestido o iba de pantalón café y camisa blanca, zapatos negros, llevaba gafas oscuras, etcétera. Entonces en ese momento se dice que observé. Pero si no soy capaz de dar cómo iba la persona, entonces miré. Y otras veces es que ni siquiera la vi. ¿Por qué? Porque era en ver, es percibir algo material por el sentido de la vista, pero no iba ni mirando ni observando, sino solo percibiendo. Bien, para hacer un buen informe, pues les digo, se necesitan estas tres cosas y esto de los informes, pues está reglamentado por la resolución 4010 del 2022 de marzo del 2002, reglamentada que reglamenta la presentación de informes de accidente de tránsito. Esto es para los accidentes de tránsito, pues se tiene que tener una serie de condiciones como la fecha, la hora, los nombres de los involucrados en el accidente, placas de los vehículos, nombres de los conductores, nombres de los propietarios, tipo de vía, ubicación, sentido de tránsito, clase de accidente, si es un choque, si es un atropellamiento, si es una colisión, el volcamiento, si es una caída de ocupante, si es un incendio, cualquier otro choque con vehículo o tren, semoviente, objeto fijo, muro, poste, árbol, baranda, semáforo, inmueble, hidrante, valla, señal de tránsito, tarima, caseta, vehículo estacionado, etcétera, etcétera. Característica del lugar, si es urbana o rural, el sector, si es residencial, es industrial, hospitalario, comercial, etcétera, y en la zona, ¿no? O escolar, militar, deportiva. Tiempo, si está normal, con buen sol, lluvia o viento o niebla. Características geométricas, si estamos en una recta, en una curva, en una pendiente pronunciada, si había bermas, si habían aceras, si habían puentes peatonales, etcétera. Diseño, glorieta, si es una glorieta, si es una ciclovía, una ciclorruta. Por favor, atención a estos dos términos. Dentro del cuestionario que se les va a hacer, se les va a preguntar qué es ciclovía, ciclorruta. Es algo que ustedes deben de investigar. Entonces, dentro de este diseño también, si es un lote, si es un previo, si es un tramo de vía, es una intersección, si es una vía peatonal, si es un paso elevado, si es un paso a nivel, etcétera. Utilización, un sentido de doble sentido, reversible, ciclovía, ciclorruta. Ya comenté que es pregunta del cuestionario que se les va a hacer, qué es ciclovía y qué es ciclorruta. Ustedes investigarán. Calzadas, si la vía tiene una, dos, tres, cuatro o es variable calzadas. La superficie, sobre qué está la superficie, si es pavimento, asfalto, concreto, afirmado, tierra, y el estado general de la vía, si es bueno, con huecos, en reparación, hundimientos, derrumbes, parcheo, rizada, inundada. En general, pues esta resolución 4010 del 22 de marzo del 2002, pues les da una cantidad de elementos para que ustedes presenten un buen informe cuando tengan un accidente de tránsito. Entonces, tener en cuenta estos elementos porque Multitran, pues para la presentación de informes, cuando se presenta alguna anomalía, pues ha desarrollado algunos, mm, primero un procedimiento y luego unos formatos. El procedimiento es este, que es el SD PR008.
en el cual pues indica para qué y tiene algunas definiciones y no lo voy a leer, sencillamente ustedes detenidamente sabrán en dónde se encuentra este documento y lo leerán con detenimiento para que en caso de algún accidente o de algún evento anormal que se presente, pues entonces cómo es que van a comunicarle ustedes a sus superiores y qué es el informe que tienen que hacer. Para hacer estos informes o para hacer estas comunicaciones, ustedes gozan de algunos formatos como el siguiente, que es el GHFR 020, que es para informar novedades, donde pues lógicamente hay que poner la fecha, decir quién reporta la novedad y el detalle de la novedad, qué fue lo que se decidió. Por ejemplo, iba alguien cumpliendo alguna función de la empresa, iba caminando, por decir algo, iba a hacer una consignación en el banco, iba por la calle tal y tal, 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 otra. Sin darme cuenta, había la tapa de una alcantarilla abierta y caí en ella y tuve un grave accidente en el cual se me produjo una lesión en la mano derecha o izquierda, etcétera. Entonces, comentar a grosso modo para que la persona que recibe entonces siga la indagación correspondiente y puedan determinar las causas del accidente y si es necesario mandarle a la ARL el correspondiente informe o si fue un sencillo incidente en que no requiera condiciones específicas a tomar. Entonces tienen este formato y hay otro formato también para el reporte de incidentes y eventos que es el SDFR 008, eh, que es ya con más detención, pues le dice cuál es el lugar del evento, la descripción del accidente o evento, la actividad realizada cuando ocurrió el accidente, la causa y la prevención, la reunión. Ya como pueden ver, pues en este formato es con una mayor determinación para que cada uno pues presente al jefe correspondiente el informe de lo que le ha sucedido. Tener en cuenta que el incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones, pero sí se presentarán daños a las propiedades o pérdidas en los procesos. Para el caso de esto de los accidentes y los incidentes, pues la ARL de la empresa ha hecho con ustedes capacitaciones en las cuales les dice cómo comunicar y que se tiene un formato específico que la coordinadora de talento humano maneja para enviar y hacer las respectivas reclamaciones en caso de que haya eh, incapacidades por el accidente que se ha sufrido. Esto con respecto al reporte de incidentes y accidentes y para reforzar muchas veces el reporte que de pronto se haga, pues se tiene otro formato mucho más amplio, mucho más explicativo que podemos llenar, que es el SGFR 008, SGFR 008. Eh, entonces, nosotros podemos tener esta identificación de este formato en el cual se debe llenar muy fácilmente. No entro en mayores explicaciones, pero ustedes sabrán y preguntarán en el momento que tengan que presentar un informe, cómo lo llenan y tendrán toda la auxilio o la comunicación con las personas superiores quienes le indicarán cómo es el llenado de este formato. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día.